Esta presentación tratará sobre la doctrina social de la Iglesia, que es un conjunto de enseñanzas que desde 1891 tiene por finalidad responder frente a las causas sociales que presenta el mundo contemporáneo. Basándome en el artículo de Antonio Martín Puerta, trataremos origen, evolución, relevancia e importancia en la actualidad. En primer lugar trataremos qué es la doctrina social de la Iglesia. Esta es un conjunto de pronunciamientos de parte de la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, no siendo una reacción a la lucha de clases o a la industrialización, sino una forma de transmitir el mensaje católico frente a la crisis social, política y cultural del mundo moderno. Esta surge en un contexto de segregación eclesiástica y tiene por finalidad ser un instrumento evangélico adaptado a los tiempos modernos. ¿Cuáles son las causas que provocaron su generación? Los factores históricos principales fueron los conflictos sociales, pues a finales del siglo XIX Occidente enfrentaba situaciones de pobreza extrema, analfabetismo y desigualdad. Cambios políticos. En Italia, la cuestión romana, luego de 1870, dejó al Papa como un prisionero del Vaticano. En Francia, el laicismo radical de la Segunda República tomaba medidas que afectaban directamente al catolicismo. En Alemania, el Kulturkampf de Bismarck segregó a los católicos. Segregación por parte de la Iglesia. La Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual, y sus ideologías tales como el liberalismo y el socialismo rompieron con la cultura cristiana clásica, marginando a la Iglesia del espacio público. Inicia con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, da origen a la doctrina social de la Iglesia, tratando de responder a las desigualdades de la revolución industrial, en un momento de tensiones entre los capitalistas y los trabajadores, defendiendo y abogando por los derechos de los trabajadores, promoviendo salarios justos, sindicatos y la dignidad humana. Surge en un momento en que la Iglesia estaba marginada de los espacios públicos, abundancia del anticlericalismo, además del auge del liberalismo y el socialismo, buscando el diálogo en un mundo cambiante sin renunciar a sus principios. El 40º anno de 1931 de Pío XI abordó la Gran Depresión y el conflicto entre el capitalismo y el comunismo, criticando ambos sistemas por sus abusos y desvíos. Introdujo el principio de subsidiariedad, consolidando la doctrina social como una visión proactiva para el bien común y no solo una mera reacción ante la crisis. El Concilio Vaticano II, con Gaudium et Spes, renovó la doctrina promoviendo un diálogo con el mundo moderno, redefinió el bien común como las condiciones para el florecimiento humano, rechazando tanto el individualismo como el colectivismo, y llamó a escrutar los signos del tiempo desde el Evangelio. Juan Pablo II en Septimus Annus de 1991 y Benedicto XVI en Caritas in Veritate se enfrentaron al fenómeno de la globalización. El primero destacaba que debe configurarse de una forma ética, mientras que Benedicto abogó por una nueva síntesis humanista basada en la solidaridad y la trascendencia. Ambos consideraron importante que el desarrollo debe priorizar a la persona y no solamente a la economía, alertando sobre el materialismo. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué no es la doctrina social de la Iglesia? Bueno, no es una colección desordenada de documentos para citar aleatoriamente, no es una reacción improvisada por la pérdida de influencia de la Iglesia, tampoco es una ideología rígida o un instrumento de poder, no es una nostalgia del pasado ni avala utopías irreales, pues su coherencia radica en ser propositiva, no reactiva, y en la búsqueda del bien común sin imponer soluciones técnicas. Las dimensiones esenciales. La doctrina social se basa en 4 pilares principales: el antropológico, social, cultural y epistemológico. El antropológico toma al hombre como el centro del todo, con una visión católica única. El social promueve el bien común, rechazando el individualismo y el colectivismo. El cultural integra la tradición greco-romana y católica. El epistemológico, fundamentado en la Biblia, la filosofía griega, el derecho natural romano, busca un nuevo humanismo abierto a lo más importante. Entonces podemos preguntarnos cuál fue la influencia práctica que tuvo la doctrina social de la Iglesia. Algunos ejemplos que produjeron cambios en el mundo. Alemania y la revolución social del siglo XIX.
El partido Centrum, inspirado por León XIII, logró en 1877 leyes que serían pioneras, tales como el descanso dominical, protección a mujeres y niños, seguros laborales, lo que provoca el surgimiento del capitalismo social, que se mantiene vigente aún hoy en día. La Unión Europea, Adenauer y Schuman, con los principios de solidaridad y subsidiariedad, construyeron la Unión Europea, que en un inicio no solamente cumple con una función económica, sino que además es un proyecto ético para la paz, basado en la dignidad humana. En América Latina, en un contexto de desigualdad, la doctrina social movilizó comunidades, desde sindicatos hasta cooperativas, reflejando que otro mundo es posible cuando se tiene a la persona como el centro del todo. Globalización con un rostro humano. Se desafía una globalización sin rumbo, ya que no es ni buena ni mala, sino que dependerá de lo que hagamos con ella. Eran ideas que promovían Juan Pablo y Benedicto. La Iglesia sigue proponiendo la ética, los derechos y la ecología en forma integral. Entonces, sabemos que la doctrina social de la Iglesia no es un conjunto de documentos, tampoco una reacción defensiva frente a un mundo en constante cambio, sino que es un mensaje vivo, dinámico y coherente, basado en una visión antropológica católica que pone al ser humano en el centro como fundamento, causa y fin de toda la vida social. Desde el surgimiento del Rerum Novarum de León XIII, ha evolucionado para responder a las complejidades que se presentan en cada época, desde las tensiones de la industrialización hasta los desafíos contemporáneos del globalismo. No busca imponer soluciones técnicas ni nostalgia por épocas pasadas, sino ofrecer principios universales como la justicia, la caridad y la verdad, que alumbran el camino para una sociedad más humana. Al ser una propuesta flexible que respeta la libertad y promueve el bien común. Hoy en día se nos presenta un mundo marcado por las desigualdades, la polarización y los cambios culturales. Esta doctrina social nos invita a reflexionar cómo podríamos aplicar estos principios en la actualidad, desde una promoción de la dignidad humana, la subsidiariedad y la solidaridad. Es un puente entre la cultura y la fe que nos incita a ser parte del cambio en nuestra propia comunidad. A modo de conclusión, la doctrina social no es un mero eco del pasado, sino un faro en el presente y para el futuro, que nos llama a vivir con coherencia, dialogar con el mundo y a trabajar por una sociedad basada en el respeto, solidaridad y amor por el prójimo, donde la justicia, la caridad y la verdad sean las bases de la convivencia.